Bien, ¿me escuchan ahí? ¿Se oye? Sí, Sí, Excelente. Ustedes vieron ahí cómo él gana la competencia y al final se queda uno de sus competidores observándolo y riendo. ¿Eh? Bien. Entonces, básicamente yo quiero compartirles un poquito sobre la historia de Félix Sánchez. Probablemente muchos de nosotros la escuchamos, la conocemos, pero yo quiero hacer un recorrido donde voy a puntualizar algunas cosas y entonces lo voy a conectar con 5 lecciones que yo pude aprender de este atleta, ¿verdad? Entonces, básicamente, no sé si ustedes recuerdan que él ganó su primera medalla en el año 2004 en Atenas, luego de tener 43 victorias de manera corrida, o sea, era una bestia. Realmente era prácticamente que invencible en ese momento y se convirtió en el primer dominicano en ganar una medalla de oro en la disciplina del atletismo. Eso fue un ícono, un boom en su momento, porque él nunca había hecho vida social en República Dominicana, sino más sin embargo, los Estados Unidos le niega la posibilidad de correr por su bandera y bueno, pues a raíz de eso y otras cosas que él cuenta en su historia, pues decide correr por República Dominicana, ¿correcto? Entonces, en ese momento, yo quiero que tú te sitúes en ese momento donde él logra lo nunca antes hecho, gana 43 veces de manera ininterrumpida, o sea, sin perder. Y entonces, bueno, pues se prepara ya para lo que es el año 2008 en Beijing, donde sería su próxima exposición a nivel olímpico. ¿Qué sucede? Él no estaba contemplando correr en el año 2008 porque había sufrido una lesión de haber logrado todos los resultados que anteriormente te mencioné. Se le presentaron las lesiones, o sea, básicamente el cuerpo empezó a pasarle factura. Y en el 2008, bueno, pues él no estaba seguro de realmente competir, pero recibe una llamada del comisionado, del ministro de deporte en ese momento, que lo invitaba a simplemente pasar por lo que era la caravana, el desfile de inicio, ondeando la bandera tricolor. O sea, él iba a estar al frente de esa caravana. Él acepta y bueno, pues como es normal, el que ha estado a nivel de competición alto o de competencia profesional sabe que en esos ambientes, cuando uno se involucra ya, uno lo que quiere es, ¿verdad?, brillar, déjame, tú sabes, y entonces en ese momento pues decide correr. Antes de subirse a la pista de calentamiento, recibe una llamada que le anuncia o le dice que su abuela, que fue la persona que lo crió, acababa de fallecer. Yo quiero que tú te ubiques en ese momento, ¿verdad?, de la historia. 2008, previo a una competencia donde se supone que él iba a, ¿cómo se le dice? Cuando él va a proteger o a salvaguardar el campeonato que ganaba, a defender. a defender exactamente el campeonato que él ostentaba de la Olimpiada anterior. En su historia, él cuenta que precisamente cuando recibió esa llamada, pues, tú sabes, el mundo se le desmoronó, esta fue la persona que lo crió de niño y, y bueno, pues luego de negociar con él mismo y con su entrenador, sube a la competencia, corre y termina en el puesto número 22, 22º. ¿Qué sucede? De estar en la cima del mundo a nivel olímpico, hablando de ser un campeón, el único de República Dominicana que había ganado o que ganó el oro en ese momento, que había ganado el oro en ese momento en atletismo, de haber ganado 43 competencias de manera ininterrumpida consecutivamente, a terminar en el puesto número 22. Yo quiero que tú te coloques ahí.
Y entonces, en ese momento que él se visualiza hacia adelante, lo próximo que le quedaba en su mente era año 2012, Londres, donde él iba a tener 4 años más, iba a ser mucho más viejo e iba a estar compitiendo con personas que eran sumamente jóvenes con relación a él. Es decir, él iba a ser un tipo de 30 y tantos de años, joven, pero para la disciplina iba a ser un viejo ya. O sea, él iba a estar compitiendo con chamaquitos de 20, 22 años. Y de hecho, cuando él compite en el año 2012, él no era el favorito. Los favoritos eran las dos personas que no sé si tú te diste cuenta que en el video las enfocaban como en primer plano, porque el tipo no estaba supuesto ni siquiera a ganar, ni siquiera a dar la talla. Entonces, ponte a pensar, y esto tiene que ver mucho con que nosotros hagamos, hacer ciencia, yo hablo de hacer ciencia, laboratorio. ¿Qué se estaba diciendo él de manera constante durante el año 2008 hasta el año 2012, donde él iba a regresar otra vez, ya más viejo, sin las condiciones y no siendo el Super Sánchez que él era en el 2004? ¿Qué se decía él en su mente? Y tú sabes por qué es importante que nosotros hablemos de eso. Porque nosotros nos levantamos día a día a construir nuestro futuro, nuestro imperio y nuestro legado. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo constantemente nosotros? ¿Qué está habitando en nuestro subconsciente y con qué lo estamos alimentando? Porque tú puedes estar seguro o segura de que a él muchas personas le dijeron que tenía que retirarse. Como tú ves abajo en la frase que dice, muchos pensaron que debía retirarme, pero aún estoy aquí. Entonces, ¿por qué él corrió? Él corrió, según cuenta la leyenda, ¿verdad? Su leyenda, que él corrió y se sintió motivado durante todo ese tiempo, 2008-2012, porque él quería honrar la memoria de su abuela, de aquella persona que le dio todo en vida, que representó todo para él. Entonces, ¿por qué estás queriendo correr tú de manera diaria? ¿Hacia dónde tú te visualizas? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? ¿Y qué te está alimentando a ti de manera continua para lograr ese sueño? Yo no sé si ustedes identificaron, probablemente sí, que en las zapatillas él tenía bordado abuela, porque él precisamente corrió para honrar su memoria. Al ganar, yo no se alcanza a ver en ese video, pero él se desmonta el banner donde está el apellido de él, ahí se ve en la imagen Sánchez, y dentro de ese bannercito él llevaba la foto de su abuela. Él, en el trayecto del camerino hacia la pista de atletismo, él estaba nervioso porque precisamente él no sabía si eso era legal o no legal. El caso es que él lo portaba y él cuenta que estaba más nervioso porque se dieran cuenta de eso que por cualquier otra cosa, porque él no tenía expectativas de realmente salir ganador. Hasta que en la octava valla se da cuenta que está hombro a hombro con los dos favoritos y entonces se da cuenta que realmente llevaba la posibilidad de ganar. Entonces, el cuento largo corto, gana la medalla de oro, se convierte nueva vez en el dominicano en ganar la medalla de oro en la disciplina de atletismo, esta vez siendo el único que lo logra 2 veces y el primero que lo hace a su edad. Entonces, fíjate qué interesante está eso. ¿Por qué? Porque lo que a él lo motivó, lo inspiró y lo mantuvo en el trayecto fue precisamente el honrar la memoria de su abuela, según cuenta él, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando a él lo están premiando, que él sube al podio, empieza a llover y evidentemente, entre lloros y demás, él cuenta que en ese momento él decía que era su abuela llorando de felicidad. ¡Wow, mi hermano! Eso es profundo. Eso es profundo. Entonces, basado en esa historia, en esa anécdota, en esa reflexión,
yo he traído 5 lecciones que quiero compartirte el día de hoy. 5 lecciones que te van a funcionar, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional. ¿Por qué? Porque los resultados que nosotros podamos lograr en nuestra vida profesional, mucho tiene que ver con la vida personal, que nosotros desarrollemos. Mientras nosotros seamos mejores entes, más equipados, más preparados, que seamos mejores seres humanos, más posibilidades de hacer de manera efectiva nosotros vamos a tener. Entonces, siempre me van a escuchar hablando de eso, porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, por eso es que nosotros estamos llamados a hacer más para poder lograr más. Entonces, la primera lección que aprendí de Félix Sánchez y que te quiero compartir hoy en día es la lección de desafiar paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un conocimiento que se da por entendido que es bueno y válido, que es así y que romper con eso es prácticamente un imposible. No hubo limitación en su pensamiento cuando él en el 2008 le dijeron, viejo, tú vas a ser un anciano para el 2012. O sea, en el 2012 tú vas a tener 4 años más. Imagínate todas las creencias limitantes que en ese momento lo abordaron para que él simplemente se retirara y no continuara en su trayecto. Y hoy lo recordamos precisamente por eso, por su capacidad irracional de no apegarse a los pensamientos limitantes de otra persona. Y a mí me encanta pensar en eso de irracional. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he podido identificar que las grandes mentes, y es importante que nosotros alimentemos ese conocimiento, las grandes mentes han sido completamente irracionales, locos. Pero hay una frase muy buena por ahí que dice, un loco es un loco hasta que logra lo que quiere. Cuando logra lo que quiere, deja de ser un loco totalmente. Entonces, nosotros estamos llamados a desafiar completamente cualquier paradigma mental, a veces inducido, a veces propio, a veces somos nosotros mismos que estamos poniéndonos limitaciones, pensando en que no somos tan buenos como tal persona, pensando que debemos de ser aún mejor para poder hacer o dejar de hacer algo. Hay muchísimas personas que se ponen limitaciones para iniciar un proyecto de negocio. ¿Tú sabes por qué? Precisamente por eso, porque no se consideran ser muy buenos o porque hay otros mejor que yo. Y lo más importante es dar ese primer paso, o sea, visualizar hacia dónde podemos llegar y lo que queremos llegar, y que eso sirva de gasolina para nosotros dar ese primer paso. Entonces, nosotros que trabajamos en ventas en la actualidad, si tú me preguntaras a mí, como hablábamos anteriormente con Ingrid, óyeme, nosotros no podemos estar así, no nos debe hacer sentido el común general. ¿Tú sabes por qué? Porque es que nosotros estamos llamados a formar parte del 20% que logra lo que el 80% no hace. Entonces, aunque ellos son más, no pueden dominar o entablar en nosotros esos pensamientos limitantes. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cada vez que nosotros estemos, a veces hasta de manera propia, autosaboteándonos con paradigmas, debemos de desafiar esos pensamientos y pensar, ¿y qué tal si lo logro? ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo podría yo alcanzar eso que tal vez me estoy subconscientemente autosaboteando? Y el pensar en el cómo lo logro es un punto de partida. Hay personas que mueren en el punto de llegada, de que las cosas son así y que ya, y definitiva. Pero nosotros tenemos que encontrar siempre el cómo lo logro, el punto de partida. Bien, entonces el segundo punto es aprender de los fracasos. Señores, tenemos que hacernos expertos aprendiendo de los fracasos. Y hacernos expertos también, para hacernos expertos en aprender de los fracasos, necesariamente tenemos que hacernos expertos haciéndonos responsables de todo lo que sucede.
Y aquí traigo a colación algo que decía Grant Cardone en su libro Vendes o Vendes. Cuando la venta se da es por ti y si no se da también es por ti. O sea, tú no puedes ser tan, o sea, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber que cuando tú te haces responsable, o sea, cuando tú reconoces que es responsabilidad tuya, ahí es que tú te das cuenta cuáles son las semillas de aprendizaje que hay, qué pudo haber sido diferente, qué pudo haber sido mejor. Ahora, la gente que anda echándole la culpa al otro, a un tercero, entonces resulta que deja de lado esas semillas de aprendizaje. Nosotros estamos llamados a aprender de los fracasos, porque todo emprendedor, todo vendedor, todo empresario debe de hacerse resiliente. Y la resiliencia es la capacidad de, ¿cómo se dice? De ir de embate en embate sin perder, digamos, que el entusiasmo o la dinámica que uno lleva. Entonces, si nosotros no aprendemos de esos fracasos, nunca vamos a poder llegar hacia donde realmente nosotros queremos. En los fracasos, que los fracasos están mal vistos por la mayoría de las personas, es que está el real aprendizaje. Cuando las cosas van bien, óyeme, cualquier capitán es experto en aguas tranquilas. Es cuando las cosas se ponen, tú sabes, turbulentas. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacernos grandes, reflexionando, ley de la reflexión. Ahora me llega a la mente la ley de la reflexión de John Maxwell. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Qué me está queriendo decir esta situación? ¿Qué puedo aprender yo para ser mejor ante esta situación que se me está presentando y que no me vuelva a ocurrir eventualmente? Hay gente que, oye, no puede tener una tarjeta de crédito porque la vive poniendo al tope. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y saca una y vuelve con la otra, y saca una y vuelve con la otra, y no se da cuenta de qué le está queriendo decir la vida con ese comportamiento. Entonces necesitamos aprender de ese tipo de situaciones para poder hacernos más fuertes. Busca factores de motivación y también de inspiración. La motivación es un factor externo. La motivación es como un vehículo que viene, te impacta y te impulsa hacia adelante. La motivación es tu jefe, tu líder, tu gerente, tu distribuidor, que te dice, oye, tú tienes que darle, vamos arriba, te voy a poner este incentivo, tal y cual cosa. La motivación viene de afuera, un audio bueno que tú escuchaste, un video de Pedro Guzmán que viste en YouTube, que está subiendo video durísimo. Te pusiste en el reto de la semana del emprendedor y ahí le diste y esa motivación. Sí, eso está genial, pero no nos confundamos. Tenemos que hacer una mezcla entre esa motivación y la inspiración, porque la inspiración te impulsa hacia adelante y te mantiene entusiasmado. Cuando tú estás entusiasmado, tú tienes una energía que nace de ti. Esa inspiración es lo que a ti te va a llevar hacia adelante. Esa inspiración va a durar mucho más que la motivación. Esa inspiración no va a ser tu jefe que va a venir, que te va a decir, no, nada de eso. Esa inspiración solamente puedes encontrarla tú. Y en el caso de él, específicamente del Super Sánchez, él la encontró en la memoria de su abuela. Tú puedes estar seguro o segura que él tuvo muchísimos factores de motivación, mas sin embargo, con uno de inspiración pudo ser que le haya bastado. Entonces, siempre es importante buscar factores de motivación y también de inspiración. Algo que a mí me gusta mucho destacar es el tema de fijar una posición. Y aquí traigo una pregunta a colación. ¿Cuál es tu posición hoy en día? ¿Qué tú quieres lograr y cómo tú te siembras ante esa idea? Porque tú puedes estar seguro o segura que él tuvo necesariamente que fijar una posición seria, responsable, con determinación y disciplina para lograr lo que él estaba buscando. Y eso conecto con la historia de la conquista de México.
Todas las mentes brillantes, como dije anteriormente, han sido completamente irracionales en su momento, fijaron una posición. Este muchacho Cortés, el conquistador de México, no sé si ustedes conocen la historia, una historia que es prácticamente memorable en todo su sentido. Estaban desembarcando y estaban perdiendo por cantidad en lo que era el ejército de Hernán Cortés. Y él, que seguramente ustedes lo han escuchado, mandó a quemar las barcas, los barcos, porque la gente se estaba retirando. O sea, el ejército, como estaban muriendo, como eran menor cantidad que sus opositores, estaban huyendo y se montaban en el barco y demás. Y él mandó a quemar las barcas para que el ejército no se retirara. Y hoy en día, México es México por esa conquista que se logró a través de esa idea loca de quemar las barcas. Ese tipo fijó su posición. Me queman la barca, aquí no se retira nadie, aquí o conquistamos o morimos. O conquistamos o morimos. Y ya tú ves lo que sucedió. Esta gente, ¿cómo es que se llama esto? Los aborígenes. Los aborígenes danzaban la danza de la lluvia. Y todo el mundo recuerda la danza de la lluvia. Y la danza de la lluvia. Y cuando los aborígenes danzaban y la lluvia llegaba. Pero lo que no dicen, oye bien, lo que no dicen es que se lanzaban meses danzando, semanas danzando. No era que ellos danzaban y llegaba la lluvia. Era que ellos danzaban hasta que lloviera. Entonces, a veces yo veo muchas personas, y tengo que hablar de eso, yo sé que aquí no pasa eso, pero yo veo muchas personas que tiran la toalla, que se rinden tan fácil, que dejan de lado, o sea, la oportunidad de encontrarse con un futuro mejor, simplemente porque es más fácil no hacerlo, porque no fijan una posición, porque no abrazan la idea de hacer lo que haya que hacer de una manera, tú sabes, loca e irracional. Y atención, yo sé que todos estamos en el proceso, yo sé que aún, me parece que aún ninguno de los que están en este grupo aún no ha llegado a lo que quiere llegar a ser. Pero nosotros tenemos que abrazar esa idea de que desde hoy tenemos que hacer esas cosas en pequeño para poder irlo masificando. Señores, hay gente que no invierte un peso en publicidad porque no cree en eso. Y si tú quieres, o sea, si tú no crees en esa inversión en publicidad, está bien, puedes no creer, pero inicia con una pequeña cantidad, empieza a estimular eso, esa promoción y publicidad, Facebook Ads, esos anuncios de redes sociales, y empieza a estimular ese músculo y empieza viendo cómo funciona, adéntrate en ese mundo, estúdialo. Yo no te estoy diciendo que tienes que invertir una cantidad significativa, yo te estoy diciendo que entres a vivir esa experiencia y que vayas aprendiendo poco a poco, aprendiendo de los fracasos, para que te vayas dando cuenta de cómo puede ir ampliándose eso y que cuando llegue el momento del boom, ya tú te hayas, digamos que hayas practicado el proceso. Es como la finanza. La gente no sabe llevar un presupuesto y está esperando, no, cuando a mí me vaya bien, yo voy a llevar el presupuesto. Error, mi hermano. Para que te vaya bien, tú tienes que llevar el presupuesto. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a llevar el presupuesto, entonces tú ves que tú estás, saca que te saca, saca que te saca, saca que te saca, y nada más saca, y nada más entra el 15 y el 30, y tú dices, Dios mío, y entonces, ¿cuándo es que le entra vaina a esta cosa? Entonces lo sueltan. La mayoría de las personas sueltan. Y entonces no se dan cuenta de que están dejando de lado el aprendizaje que la vida quiere dar. Necesitas tener tu presupuesto y necesitas marcar los ingresos y los gastos, porque ahora quizás no está cuadrado eso, pero la idea es que lo cuadre, que pueda identificar dónde que se va tu dinero, cuáles son los gastos hormigas que tú tienes y que después tú puedas armar un plan de acción para corregir eso. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú tienes una mentalidad de 10, tú te encuentras 12 y se te pierden 2. Si tú tienes una mentalidad de 10, tú te encuentras 12 y te
y se te pierden 2. Entonces, nosotros necesitamos, y tú sabes, es como, es como una banda que se va anchando, es como una banda elástica que se va, tú sabes, alargando, alargando. No es que yo me hago millonario de la noche a la mañana, es poco a poco, poco a poco. Va entrando dinero, tú estás sabiendo administrarlo, tú te vas haciendo mejor en ventas, tú vas subiendo los precios porque no te importa vender más caro que otras personas. Y entonces esa banda, tú sabes, tú vas aprendiendo, vas fortaleciendo el músculo y llega un momento en que tú dominas ese sistema, porque es un sistema. Señores, cuando uno aprende a dominar el juego de la vida, se vuelve hasta chulo, se vuelve hasta atractivo y sobre todo el de los negocios. Cuando tú no estás esperando el 15 y 30 para comer, porque tú tienes la capacidad de manejar tu negocio y hacer inversiones que te permitan llevarlo al próximo nivel, porque tú no estás esperando esos cuartos para comer. Entonces, necesitamos nosotros como profesionales ir anchando ese contexto, digámoslo así. Bien, entonces, quinto y última lección del Super Sánchez es tener un plan. Ahorita José estaba hablando sobre el tema de tener un plan y cómo hacer un plan que sea, tú sabes, mesurable, que sea lograble. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de tener un plan. Y adicional a eso, me gustaría agregar que lo hagan, que, o sea, no que lo hagan, que lo ejecuten. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen un plan súper bonito, hacen un plan de negocio, un plan de marketing, y como papelito aguanta todo, entonces simplemente ¡suah! Ahí lo hicieron y ahí se quedó. No se preocupan por darle seguimiento de manera continua. No se preocupan por planificar su siguiente día. ¿A qué hora del día planifico yo mi próximo día? ¿Cómo está elaborado? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son los bloques de trabajo? ¿En qué momento yo le dedico esto o aquello a mi negocio? ¿Por qué? Porque, porque es importante pensar eso, porque uno de los principios de éxito es la planificación y la organización. Mientras más planificado y organizado tú estés en tu negocio, mejores serán los resultados. Y una hora invertida en planificación es una hora que se regresa en resultados. Necesitas tener un plan y ejecutarlo. Ese plan debe de ser específico, medible, tener una línea de tiempo, ¿verdad? Y que te indique qué tú quieres lograr y cómo tú lo vas a lograr. No solamente que se circunscriba al qué tú quieres lograr. O sea, yo quiero lograr 1000 contactos nuevos en mi base de datos. Ok, eso es lo que tú quieres, pero ¿cómo tú lo vas a lograr? ¿Cuáles son las estrategias que tú vas a desarrollar y las tácticas también, ¿verdad? Para poder lograr ese objetivo. Entonces, tener un plan es sumamente importante. Él tenía un plan. Félix Sánchez tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Él tenía un plan de tiempo que tenía que recorrer en menos de 48 segundos para salir victorioso los 400 metros con valla. Ese era su plan. ¿Qué tengo que hacer? En menos de 48 segundos, los 400 metros con valla. Pero evidentemente, ¿cómo él lo iba a hacer? Él tenía entrenamiento puntuales, tantos días a la semana, tantos días al mes y tal y cual. Y eso, bueno, pues ya el resto es historia. Entonces, es importante que tengamos un plan. Entonces, yo quise compartirle esas 5 lecciones aprendidas del Super Sánchez porque nosotros a veces tenemos experiencias como estas que son muy nutritivas y no la apreciamos con el valor que realmente representa. El tema del círculo de asociación, el modelo a seguir o el role model o el tener mentores es algo que es sumamente poderoso, señores. No es por un tema de que, bueno, lo voy a decir de otra forma. Hay una frase muy chula, muy chula y popular que nosotros conocemos, que es que el que anda con cojo, al año cojea, ¿verdad? Si tú andas con exitosos, al año serás exitoso.
hay un asesor que yo tenía, que decía que el motorista anda con motorista. Entonces, trata de asociarte con personas que sean de éxito para que tú también seas una persona de éxito. Entonces, para terminar, quiero hacerte una pequeña historia. Es una historia de un elefante de circo. No sé si ustedes lo conocen. Esa historia para mí tiene mucho mucho aprendizaje. Se le escuché a un amigo que está compartiendo con nosotros el día de hoy. La estuvo compartiendo en una presentación que hizo en su momento. Entonces, la historia es del elefante encadenado. El elefante encadenado, como ustedes ven ahí, ese pequeño elefante, desde sus inicios, desde pequeño, este elefante de circo, de espectáculo, ¿verdad? Fue encadenado a una pequeña estaca. Entonces, él siempre quiso liberarse de pequeño de la estaca, pero la energía o la fuerza que él poseía no se lo permitía, porque la estaca era aún más fuerte. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, él lo siguió intentando, pero no logró el resultado. O sea, realmente no tenía la capacidad para liberarse del estaca. Crece este pequeño elefante y como espectáculo de circo, al liberarlo del estaca, él volteaba los vehículos, tiraba a los hombres por los aires, o sea, era una locura. Terminaba el evento, volvía a la estaca y esa pequeña estaca agarraba o limitaba más bien a este enorme animal que al soltarlo, pues hacía, ya tú sabes, barbaridades. La pequeña estaca, una pequeña estaca prácticamente que insignificante. Cuando él regresaba al terminar, lo agarraban en ella y él se mantenía ahí atado a ese pequeño o esa pequeña cosa que él entendía que lo tenía limitado. Entonces, hay unas preguntas de reflexión que yo quiero hacerte el día de hoy, que son precisamente al elefante, a ese animal, a esa bestia llena de fuerza y de energía, ¿qué lo sujeta en la actualidad? ¿Qué es esa estaca? Y esa es una pregunta que nosotros, cada uno, debemos de hacernos de manera de introspección. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas programaciones que pudo otra persona inducir en nosotros? Porque nosotros somos el resultado de muchas cosas, entre ellas los libros que leemos, las personas con las que nos asociamos y también las programaciones que de manera intencional nuestros padres, nuestros progenitores inculcaron en nosotros. Entonces, esos pensamientos, esa programación, dentro de esa programación, perdón, ¿cuáles son esos pensamientos que nos sujetan? ¿Por qué no cambian? Y si cambian, ¿qué más podría alcanzar? Ponte a pensar. ¿Qué sujetaba al elefante encadenado? Era una pequeña estaca. ¿Por qué no cambiaba? Porque él, a su juicio, no podía liberarse de ella. Sin embargo, nosotros, desde esta óptica, sabemos que sí era posible. Y por último, ¿cómo pasamos de ese pensamiento de no puedo al cómo lo logro? Que era lo que yo hablaba hace unos minuticos atrás. ¿Cómo logramos desaprender esas cosas que nos dijeron? Y yo me iría mucho más allá. La hija mía, yo tengo una niña de 6 años, no sé si creo que todos lo saben. Yo soy muy cuidadoso con las cosas que yo le digo, porque yo sé que cualquier cosa que yo esté sembrando en su subconsciente, eventualmente florecerá. Entonces, yo me preocupo mucho, aunque parezca como algo cómico o jocoso, yo no le digo que no invente, como muchas personas le dicen a sus hijos que no invente. Yo le digo que si va a inventar, que invente algo que produzca dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente, si nosotros estamos por este camino,
tenemos que hacernos conscientes de que esos mensajes tienen que ser en positivo y que realmente tienen que dejar semillas de aprendizaje que no pueden ser por nosotros o que no debemos de ser nosotros mismos los que inculquemos ese tipo de pensamiento. Entonces, ponte a pensar de manera particular cuáles son esas estacas que detenían al elefante encadenado y cómo podría él liberarse. Y si se libera, ¿hasta dónde podría llegar? Entonces, básicamente, esos son los puntos que quise compartirte el día de hoy.